send a otro consolador, another counselor, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo de verdad. the Holy Spirit Porque for hay real. muchos espíritus por ahí Because there's many spirits walking que around. sacando la vasalla. Repito, I repeat, hay muchos espíritus por ahí there's many spirits que walking están around, dirigiendo a la gente. directing people. Pero el Espíritu de Dios que dirige a la But the iglesia, Spirit of God that directs the church, Cristo lo identificó. Christ identified it. Y Cristo dijo, And Christ said, y Él, and He, el Espíritu Santo, the Holy los Spirit, dirigirá will direct a todo lo que es verdad you to all truth y a todo lo que es justo. and to all Porque understanding. el Espíritu Santo Because the Holy es la Spirit tercera persona de la Santa Trinidad. is the third person of the Trinity. Así es que esto no es espíritu de espiritismo, So this is not spirit that we're talking about like Buddha or something like that. ni espíritu de ciencia cristiana, Or Christian Science. ni espíritu de G12, Or G12. ni espíritu de cienciología, Or Scientology. ni espíritu de adivinación, Or witchcraft. ni espíritu de horóscopo. Or horoscopes. Este es el Espíritu This is the Santo Holy de Spirit verdad. of truth. Él es quien dirige la iglesia. He is who directs the church. A la iglesia The church no la dirigen la fábula de los hombres. is not directed by fable of man. Gloria. Aleluya. La iglesia The church no se mueve por emoción. is not moved by La emotion. iglesia The church no es fanática. is not La fanatical. iglesia The church ha probado la realidad de Dios has proved the por reality medio of del God Espíritu Santo. by the Holy Spirit. La Biblia dice The Bible says que desde que el hombre pecó, that Adán, since man sinned, usted y yo you and I estábamos bajo condenación. were under condemnation. El diablo nos había hecho esclavos The devil had made us slaves y nos puso en el campo de concentración del mundo and put us in the concentration of the y nos world puso a trabajar and put us to bajo work la esclavitud del pecado, in the slavery of sin, produciendo productos carnales, producing carnal things, porque él sabía because he knew que el hombre por naturaleza es creación de Dios, that man by nature is pero creation of God, produciendo productos carnales but producing lo carnal podía things mantener lejos de Dios, will keep him away from porque God. cuando el hombre y la mujer se acercan a Dios, Because when the man or woman en comes to Cristo God, hay liberación, in Christ there is en liberation. Cristo hay nueva vida, In Christ there is new donde life. hay amargura, Where there el is Espíritu hate, de Dios se la lleva. the Spirit of Por the Lord eso takes el it away. diablo That's why the trata devil de mantener a la gente lejos de Dios. tries to maintain you away from God. Y allí en aquel campo de concentración donde tú y yo estábamos, And there in that concentration camp where you and I were, bebiendo, fumando, bailando, fiestando, sinning, dancing, smoking, and doing other things, usando droga, cocaína, de using todo. drugs, cocaine, all sorts of things. Allí estaba usted y yo. That's where you and I were. Éramos muertos, We were dead. esclavos que el diablo se nos había parado encima. Slaves of the devil that he Y tu literally vida era stood una on vida de us. agonía y de tristeza. And your life was agony and sadness. Pero ¿sabes algo? But you know something? Un día se apareció Cristo. One day Christ came. Aleluya. Y no te forzó a que le sirvieras. And he did not force you to serve him. Ni te obligó tampoco. And he did not obligate you either. Cristo mostró su amor. Christ showed his love. Aleluya, gloria. Dios, ¿sabes algo? Do you know something? Yo sé que ustedes son débiles. I know that you're weak Porque ustedes están luchando contra la potestad de las tinieblas. because you're fighting against the darkness of evil. Y como eso es un ejército ordenado en la atmósfera, And since that is an organized army in the que atmosphere, no se ve porque no tiene cuerpo, you cannot see it because it does not have a body, pero tiene poder. but it has power. Por eso los ha esclavizado. That's why you've been Por eso están enslaved. en la condición en que están. That's why you're in the condition Pero that you're ¿sabe in. algo? But you know something. Se acabó
This is Porque Él finished. vino para matar. Because he came Pero to yo he kill. venido para que tengan vida. But I came for you to have Aquí life. estoy. Here Lo voy I a am. sacar del campo de I concentración will de la take you vida out of the y lo concentration voy a camp of traer a life un nuevo campo, and put you to a new a una camp, tierra que fluye leche y to a miel, land that flows milk y and para que honey. se puedan mantener en autoridad. And when you Yo no la voy a dejar huérfano. and I'm not going to leave you Voy a an enviar orphan. el consolador. I will send the El counselor. consolador va a entrar en ustedes. He will come into Entonces you. ustedes serán más poderosos. And then you will be more Lo powerful. sacaré debajo del pie del diablo. I will take you out y from lo under the pondré devil's feet. arriba. And I will put you on Ustedes se le top pararán encima. so you can go Y on ahora top. serán un pueblo victorioso que alaba And mi you will be a nombre. victorious people that praises God. Por eso es que en esta tarde usted está aquí alabando. That's why this afternoon you're here and you're praising. ¿No siente usted la libertad? Don't you feel that liberty? Haga un inventario de cómo vivía antes y cómo vive ahora. Think about how you used to live before and how you live now. Hubo un momento en la vida de Israel There was a moment in the life of Israel que Israel se equivocó. that Israel was confused. Y yo quiero decirle a ustedes en esta tarde, Because I want to tell you this afternoon, el que conecta the one that connects al hombre man con Jesucristo with Jesus es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Mire lo que hizo Dios. Look what God did. Había la pared del pecado. There was the wall of sin. Y aunque tú eras esclavo y sufrías, no podía Cristo venir a ayudarte. Even if you were in the wall and you were suffering, Christ could not come and rescue you. Pero Jesucristo, su Hijo, But Jesus Christ, his son, vino y derribó esa pared. came and broke down that wall. Pero no bastaba con derribar la pared. It wasn't just enough to take Él it down. sabía que tú y yo necesitábamos algo más que hablar con Él. He knew that you and I needed more than just to talk to him. Porque hablar con Cristo no es lo que salva al hombre. Because talking to Christ Lo is que not what salva al saves hombre es man. la experiencia personal con Él. What saves is that personal experience Porque you la have with experiencia him. personal con Cristo Your personal experience with Christ empieza en las profundidades del corazón del starts in the hombre. profoundness of your heart. Transforma totalmente. Transform you Cuando completely. el hombre conoce a Dios, When man knows se God, reconcilia con Dios. and reconciles with Aleluya. God. Es una persona He is a que person entra en un camino de santificación that, diario. that goes into a walk of Todos los sanctification días every day. siente el deseo de acercarse a Dios. He wants to get close to the Todos God los días every day. siente la necesidad de buscar su rostro. Wants to look for his face Porque quiere santificarse más. because he wants to sanctify himself further. Aleluya. Entonces, So then, Cristo instituye la iglesia Christ institutes the church y le dice, le voy a dar poderes. and says, I will give you power. Envió el Espíritu Santo. And he sends the Holy Spirit. Y como dije, él dijo, las huestes del infierno And as he said, the gates of no hell prevalecerán contra ustedes, la will iglesia. not prevail against you, the church. O sea, en ustedes están So in other words, in you los dones de mi espíritu. I have deposited the gifts of the Spirit. ¿Qué es lo que hacen los dones del Espíritu en la iglesia? What do the gifts of Spirit do in the church? Los dones del Espíritu Santo en la iglesia son los ojos de la iglesia. The gifts are the eyes of the church. Porque la iglesia es un cuerpo integral Because the church is a body de gente composed of que su people prominencia es la tierra. that their prominence is on Su earth. cuerpo y el mío son productos de la tierra. Cristo lo tomó a usted de la tierra y lo formó. Your body is and I is a product of the earth. Y las emociones y el sentimiento humano nos jalan hacia lo que perece. And your emotions and sentiment takes you to Pero what Cristo goes puso away. dentro de nosotros una ley nueva. But Christ put in us a new law. Porque cuando Pablo descubrió la ley que estoy explicando, Because when Paul understood the law dijo, that I'm yo describing, sé que en mí no mora el bien. he said that in me there Porque is no good. encuentro que dentro de mi Because cuerpo I find that within my hay una body ley que me quiere llevar cautivo a la there ley is a del law that pecado. wants to take me captive to sin. Oh, pero yo he descubierto otra ley dentro But I de mí. discovered another law La ley inside of me espiritual the que spiritual me law lleva a las cosas de arriba. that takes me to the things of Así es que con heaven. mi cuerpo So
So that in my yo body, participo de lo que hay aquí en la tierra. I do what Pero is me of the deleito en earth. la ley del Espíritu, aleluya. But I elevate the Buscando law las of the cosas earth. de Dios. Buscando las cosas de Dios. Looking for the Y things of luego God. dice, miserable hombre de mí. And then he says, I am ¿Quién a me miserable librará de man. este cuerpo de Who will muerte? liberate me from this body? Usted no le puede hacer mucho caso a su cuerpo. You can't pay attention to your body all the time. Su cuerpo es un pedazo de tierra formado. Your body is just earth that has been formed. ¿Cuántos lo sabían? How many knew this? Usted se mira en el espejo y se ve lo más lindo. You look at yourself in the mirror and you see yourself real cute. Váyase abajo cuando llueve, Go downstairs when it rains. amase tierra, Take some earth in your hand. prepare una manito de tierra, una mano de tierra, Take a lot of earth. y vaya pegándolas. Take handfuls and just put them together. Y al tiempo usted va a tener un muñequito de barro. And in time, you're going to have like Usted no sabe que eso somos nosotros. a clay in your hands. And that's what you and I Hay am. gente que desobedecen a Dios por darle todo lo que el muñequito de barro quiere. There's people that disobey God because they want to do Porque el everything. día que usted se muere, lo entierran, se desintegra y se vuelve Because ¿qué? the day you die, Tierra y gusano. you disintegrate and you go back to the earth and the worms eat you. Pero lo lindo de esto es But the good thing about this is, que Cristo había dicho ya, but Christ had already said, la paga del pecado es muerte. the wages of sin are death, La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. but the wages of life are Christ Jesus. ¿Y qué es lo que sucede cuando la persona muere? And what happens when someone El dies? cuerpo se queda aquí abajo. Your body stays Pero el here, hombre interior que está en ti sale del cuerpo but your inner man comes y va a la out presencia and de goes to the Dios. presence of God. Aleluya. Entonces, So then, yo quiero que usted entienda en esta tarde I want you to understand this que afternoon usted y yo como iglesia, that you and I as the church, en la carne somos la iglesia visible. in the flesh, we are the visible church. El que pasa por ahí Someone that passed by, dice que linda está la iglesia hoy llena. they'll say, wow, the church is so beautiful because it's Porque full. nos está mirando. Because they're seeing us. Pero la verdadera iglesia no se ve. But the true church is not Ese es el seen. problema que tienen mucha gente liberal. That is the problem that liberal people have. Voy a repetir. I'm going to repeat that. La verdadera iglesia The true church, no se ve. you cannot see it. Nosotros como miembros de iglesia Us as members of the church, hacemos visible la iglesia we make the church por visible medio de nuestro cuerpo. through our body. Pero la verdadera iglesia But the true se church, encuentra dentro de nuestro you cuerpo. find it within our Por body. eso fue que Cristo dijo That's why Christ que said el árbol se conoce por el fruto. that you shall be known by your fruits. Si yo digo que soy iglesia, If I say that I'm the church, tienen que verse los frutos de la you gotta iglesia see en the mí. fruit of me. Porque la iglesia Because the church es el cuerpo de Cristo. is the body of Y Christ. Cristo And Christ es santo. is holy. Si yo soy iglesia, And if I'm church, yo tengo que ser santo. I need to be holy. Aleluya. Diga, y dale la mano que está y dígale, wow, ¿oíste eso? Shake the hand of your brother and say, wow, you heard that? Vamos a la ley de la lógica. Let's go to logical law. Estoy ahora en la ley de la lógica. Now we're in the law of logic. Para los que van a poner o van a ver en el internet. For the ones that are watching us through the internet. Esto es un frasco de cristal. This is a flask of oil. Y abajo And on the bottom, hay un piso de cemento. there is a cement floor. Ok, Natacha, si yo Natasha, if I drop this, what's going to happen? It's going to fall. si lo dejo caer, If I drop it, se rompe. it's going to fall. Pero ¿por qué tú sabes si se rompe si todavía está entero? La ley
ley de la lógica se lo dice. The law of logic will tell you. Porque esto es cristal y lo que está abajo es Because cemento. that's crystal and on the below is Entonces, cement. ¿cómo yo voy a decir que soy iglesia de Cristo? So then how am I going to say that I'm the church of Y Christ vivo una vida liberal en pecado como if I todos live los a demás? life of sin like everybody else? Y el Dios que yo le sirvo, el dueño de la iglesia, es santo. And the God that I serve and is holy. Dale un aplauso, dale, dale. Si es para Cristo, dáselo duro, fuerte. Eso es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Si alguno ama al mundo, If anyone loves the world, ¿dónde es que empieza el amor? where does love start? El amor empieza dentro de tu equipo emocional que está en el centro de tu corazón. Love starts within the emotions that is located in your heart. Entonces, si una persona ama al mundo y anda con la Biblia, So if a person loves the world and walks with the es Bible, mentiroso. he is a liar. Porque la Biblia está en la mano, pero su corazón está en el mundo. Because the Bible is in your hand, but your heart is in the world. Ay, Señor, qué terrible. Entonces, So then, Dios introdujo dentro de la iglesia el Espíritu Santo, God introduced within the church the Holy Spirit, los ojos de la iglesia. the eyes of the church. Y dentro de esos dones And within those gifts está el don de profecía. is the gift of prophecy. La profecía se usa para advertir, Prophecy is used to warn, para corregir, to correct. y siempre And always, viene por medio del Espíritu Santo. it comes through the Holy Spirit. El hombre tiene el Espíritu Santo dentro de él. Man has the Holy Spirit within Pero cuando him. se manifiesta el Espíritu de profecía, But when this gift starts to no manifest, es el hombre ni la it mujer is la que not están man hablando. or woman that is Es el speaking. mismo Espíritu de Dios a It través is de esa the persona. Holy Spirit to that person. ¿Y por qué profecía? Why prophecy? Porque el propósito de Dios dentro de la iglesia por medio del Espíritu Because the purpose of Christ through es the Spirit edificar la iglesia. is to edify the church. Dios no quiere que la iglesia ande participando de todo lo que apetece. God doesn't want the church to participate in whatever Porque they el que want. controla y dirige a la iglesia las cosas santas Because whoever controls and directs es the el Holy Espíritu thing Santo de Dios. is the Holy Por Spirit. eso el hombre y la mujer que tiene el Espíritu de Dios That's why the man and woman that has the Holy Spirit anda como él anduvo. walks as he walked. Dale la mano y dile gracias a Dios por su Espíritu. Shake the hand of the person next to you and say, thank God for the Holy Spirit. Aleluya. Qué terrible es este Dios que nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Los hombres de la antigüedad The men of the old, fueron hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. they were directed by the Holy Spirit. La Biblia dice que Pedro cayó preso. Bible says that Peter fell in jail. Se quitó su ropa y sus sandalias y se acostó a dormir en la cárcel. He took off his clothes and his sandals and he fell asleep, his cloak. Acuérdese que Pedro estaba preso, pero había una iglesia que estaba orando. Remember, Peter was jailed, but there was a church that was praying for En him. esta dificultad, Within this la difficulty, iglesia está usando una de las armas que Dios le dio. the church is using one of their ¿Cuál es weapons, las armas que Dios le dio? La oración. which is the weapon, is La prayer. oración del justo obrando eficazmente puede mucho. The prayer of a just man can do much. Y la Biblia dice The Bible says que llegó un ángel, that an angel came se paró en la primera puerta, and he went to the first door la abrió, and he opened it. porque el hombre podrá cerrar puertas, Because man can close doors, ¿eh?
El hombre te podrá cerrar todas las puertas. Man can close all types of No hay doors. trabajo para ti. There is no job for No you. hay apartamento para ti. There is no apartment for you. No cualifica para la ayuda del gobierno. You don't qualify for the help of the No esto y government. aquello. You don't have this. Tú sabes cuáles son las armas que Dios te ha dado. But you know the weapons that God La gave you? oración en el altar. The prayer in the altar. Porque estas almas que nosotros poseemos, Because these weapons that we nadie have, las posee. no one has Porque son them. exclusivas para la iglesia. They are exclusive to the church. Y usted viene y se hinca. And you come and you kneel. Señor, los hombres dijeron. Los hombres dijeron. And you say, God, man said. Y el ángel llegó hasta donde estaba Pedro. And the angel comes where Peter was. Dijo, ciñete y empieza a caminar conmigo. And says, get up and walk with me. Y lo sacó afuera y dijo, vete para la iglesia. And took him out and said, go to church. No lo mandó para la casa, para la iglesia. Not to your house, to church. Cuando Pedro fue y tocó, parece que era hora de culto. And when Peter went, maybe it was church time. Gracias a Dios por los jóvenes, porque una jovencita vino y miró. Thank God for the youth because it was one of the girls Y that salió spotted corriendo y him. dijo, And she ahí en said- la puerta está Pedro. She said, hey, Peter's at the door. Ya el Señor escuchó, ahí está Pedro. God already heard because Creí Peter's que there. veían visiones. I thought it Pero was ahí a estaba la vision. contesta a su oración. But there was the answer to the prayer. A Pablo y Sila los metieron más adentro todavía. Paul and Silas to put him even further in the jail. Lo que pasa es que Pablo era más agresivo. Thing is that Paul was more aggressive. Porque hay hermanos que cuando están en la prueba lloran, no lo critican. Because there's si people llora. that they were in a trial, they cry, but don't La Biblia criticize dice que hay that. tiempo de llorar, déjalo que llore. Bible says that it's time to cry. Let them cry. Y tú estás llorando, no confías en Dios. No, él confía en Dios, pero llorar, es And he llorar, said- déjalo que llore. You don't confide in God. You're crying. No. Let them cry. Pablo ni se acostó, Paul did not lie ni se down. quitó los zapatos. He did not take off his shoes. Pablo se paró en el medio del cuarto de la Paul cárcel, got in the middle of his del room, calabozo más adentro, of the inner part of the jail, pegado en el cepo con cadena. and he was chained up. A que Pablo no dijo, And I bet Paul ¿por qué didn't me say, sucede esto? why is this happening? Tanto que yo he predicado, I preached so yo he much. dado mi vida por el I've given evangelio. my life for this El gospel. Señor no ve mi condición. And God don't see my Pablo condition. no dijo Paul didn't eso. say that. Pablo le dijo a Sila, Paul told tengo Silas, los pies amarrados, I might be tenemos bound las manos amarradas, and my hands are pero la bound, boca está but suelta. my mouth is Vamos a loose. alabar a Dios. Oh, so I can praise. Gloria, gloria, gloria. Y cuando Pablo y Sila empezaron a cantar, And when Paul and Silas started to sing, nunca antes en una cárcel se había oído a gente cantando himnos. never had you heard this in a jail cell. Y los presos, como de costumbre, empezaron a burlarse. Mira esos locos. And the prisoners, they started to make fun of them. A esta hora cantando debajo de la And this tierra. hour, and you're singing under the earth. Porque déjame decirte que los calabozos son debajo de la tierra. Let me tell you, the innermost part of the jail is located Y under la the Biblia earth. dice que a ellos los pusieron en el último. And the Bible says that they were put in the last one. Imagínate los que estaban antes que él. Dirían, mira esos locos allá abajo lo que Imagine hacen. the ones that were in front, they were like, yo, those dudes are crazy. Pero te voy a decir una verdad en esta tarde. I'm going to tell you a truth in this afternoon. Las puertas de aquella prisión The doors of that prison, estaban bien seguras. they were very, very secure. Vamos a usar la lógica aquí. Let's use logic here. De pronto empieza a un terremoto. Out of nowhere, an earthquake starts. Oiga bien. Dale ahí el son de terremoto a ver cómo era. El que sabe de eso es aquel. Empezó un terremoto. An earthquake started. Y la Biblia dice And the Bible says que las puertas de la cárcel se cayeron. that the gates of the jail fell. Ahora mi pregunta es, Now, my question is, ¿por qué se cayeron las puertas? why did the gates Porque las fall? piedras era una cueva profunda.
Because it was like a cave. Y las piedras que aguantaban la puerta se And the cayeron. rocks that held the gates, they fell. Pero ¿por qué nunca las piedras taparon el camino para Pablo y Silas salir fuera? But why did those rocks that fall did not prevent the way from them coming out? ¿Por qué cuando hay un derrumbe de una mina los mineros se quedan adentro? Why is it that when a mine shuts down, the miners are Es inside? que este derrumbe no era normal. This Las cosas de Dios son sobrenaturales. La lógica del hombre no entra en la lógica de Dios. Porque el Dios nuestro abre camino donde no hay camino. He makes a way where there is Nadie podrá cerrar el camino none. We'll close the a los way. siervos del Señor, ni la naturaleza, ni los hombres, ni el mismo diablo podrán tapar el camino por donde tienen que pasar los siervos del Señor. Where a man and woman of God needs to pass through. Entonces ahora la iglesia, So now the church, usted y yo tenemos los mismos poderes. you and I have the same powers. Los poderes que ellos tenían, nosotros también los tenemos. The powers that they had, we have them as well. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo, The same Holy Spirit that Paul had. el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro, The same Holy Spirit that Peter had. el mismo Espíritu Santo que tenía Eliseo. The same one that Elijah had. ¿Y cómo era el de Eliseo? And what was the one from Elijah? Mira, Jesse, Let me tell you something, Gazy. por ahí viene la mujer de Jeroboam. The Jehovah Yo soy woman is consciente coming. de que estoy viejo, ya no veo. You know, and I'm old and I don't see right. Pero yo tengo los ojos de la iglesia conmigo. But I have the eyes of the church with me. Esto no es en la iglesia no existe eso de vejez. In church, there is no such thing as getting old. Y mira cómo Eliseo le dice, And look what the prophet tells her. gracias a Dios por la profecía en la iglesia. Thank God for prophecy within Por the eso es church. que hay muchas iglesias que son, yo no sé si cómo llamarlas. Because Hermanos, se pueden llamar iglesia. that's why there's a lot of churches that it's kind of, you can't even call them a church. Que le dicen a la gente que ya no se puede hablar en lengua That they ni tell people you profetizar. cannot speak in tongues or prophesy. Pero te voy a decir por qué es que no quieren que profeticen. But I'm going to tell you why they don't want you to prophesy. Y Eliseo le dice a Jesse, And the prophet tells his servant, su ayudante secretario, por ahí viene la mujer de Jeroboam. Jeroboam's woman is coming. Y anterior a eso, en el cuarto allá, el rey y su esposa, el rey le dijo, disfrázate para que el profeta no te conozca porque él no ve. And before that, he tells his wife, dress up differently because he's not going to be able to see Tú you. puedes hacer eso y el pastor no te va a ver porque siempre tiene los ojos cerrados allí en el altar. You could do it because the pastor doesn't see Pero es you. que la iglesia no se dirige con los ojos del pastor. The church is not directed by the eyes of the pastor. Diga conmigo, el Espíritu de Dios tiene ojos. The Holy Spirit has eyes. El Espíritu no Masaya. The Holy El Espíritu de Dios tiene ojos. eyes. Tiene ojos. He has eyes. Ay, Jehová. Y él le dijo, mira, He said, look, por ahí viene la mujer de Jeroboam. the king's wife is on the way. Y ella viene disfrazada. And she's coming dressed like someone else. ¿Usted cree que es fácil burlarse de esta iglesia? No. Do you think that it's easy to make fun of this church? La cabeza de la iglesia es Cristo. The head of the church is Christ. Cuando la mujer llegó, When his wife came, Eliseo estaba en el cuarto orando the prophet was in the room and he was praying. y sintió cuando los zapatos de la mujer And he felt when she started walking taconearon en la puerta. and she was at the door.
A lo mejor sintió cuando la mujer hizo así. Yo no sé si había puerto o era de una manta o algo, yo no sé. Maybe he felt when she opened the door. I don't Yo know. lo que sé es que era viejito, pero tenía buen oído. But I know that maybe he Porque was el hombre old, y la but he mujer could de Dios, hear. aunque los años pasen, todavía el oído espiritual está intacto. Oh, And years go gloria. past, but your spiritual ear needs to be intact. Y aquella mujer escuchó lo que nunca en su vida And creía that que iba a woman escuchar. heard what she thought she would never Mire lo que hear. le dijo el profeta desde el cual. Look what the prophet told her from the room. Entra. Ve que el Espíritu Santo cuando habla es específico. Voy a parar aquí un momentito. I'm going to detain myself here. Cuando usted escuche una profecía, When you hear a prophecy, tiene que ser verdad. it needs to be truth. Si el que le profetiza no le dice una cosa que es verdad, le dice, lo siento, pero tú no me estás diciendo la verdad. If someone prophesies to you and doesn't tell you something true, Cuando Dios habla en profecía, When God- repito, es específico. when God speaks, he Mire is como le dijo el specific. profeta. Entra, mujer de Jeroboam, And the- ¿por qué te finges otra? And he tells him, enter wife El of the profeta king. sabía que era la esposa del rey. Número knew uno, that she was el the profeta king's sabía wife. que venía disfrazada. He knew she Número was dos, different. oh, pero el Señor me revela esto. ¿Y qué te reveló? Yo no sé. Oh, but Oh. God reveals to me. But what was it? I don't know. Gente por ahí que no vive la palabra, andando como quiera. People there that they don't live the gospel, Y walking lo as paran a how usted they en la want. calle. Párate que el Señor me dice que te diga, ¿qué Señor? And they say, wait. God wants me to tell you. What, God? Los hijos de Dios comen de platos limpios. The children of God, they eat from clean plates. Hay gente que creen que el Señor, que la iglesia come cualquier alimento, no Señor. Because people think that the church eats Es el whatever. Espíritu Santo quien le sirve alimento a la iglesia. No, the Holy Spirit is the one that gives us food. Gloria a Dios. Dile a tu esposo que el hijo se va a morir. Tell your husband that your son will die. Entonces, ese mismo espíritu So that same spirit vino sobre nosotros la iglesia. came over us, the church. Usted, hermano, desde el día que se convirtió, tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. From the time that you came to Christ, you have the Holy Spirit Usted within no se you. puede dejar engañar por el pensamiento que el diablo le You trae. cannot let yourself be deceived by the devil and what he's telling you in your mind. Usted ya salió de la dimensión de la derrota y Cristo lo tiene en You're una ready. dimensión de autoridad. Came out of that dimension. Pero ejerza lo que Dios le ha dado. So take hold of what God has given you. Porque la iglesia, Because the church, ¿por qué usted cree que Israel, why do you think that Israel, Dios lo iba dirigiendo por la nube de fuego, God was directing them saliendo agua de la roca, by taking water out of a dándole rock, carne en el desierto, giving them meats in the desert, dividiendo el mar? opening up the Red Sea? Porque Israel necesitaba protección Because Israel needed protection para poder llegar a la tierra que Dios le to prometió. go to the promised land. Entonces, usted como iglesia, So you and I as the church, ¿usted cree que Dios lo iba a dejar solo? you thought that God was going to leave you alone? No. El Señor sabía que para usted llegar al cielo necesitaba alguien que lo ayudara God knows that for you to get to heaven, you need someone to help you y no un poder de los hombres. and not power from man. Porque el hombre es de una manera hoy y de otra mañana. Because man is one day one thing. La and iglesia the no next is podía another. estar esperando el favor de los hombres. People can, the Holy La Spirit, iglesia tenía que estar concentrada en Dios. the church needs to concentrate on Por eso God. envió el Espíritu Santo. That's when he sends the Holy Por eso Spirit. cuando el Espíritu Santo se mueve en el culto, That's why the Holy Spirit moves in the service. el que está haciendo cosas escondidas, hermano, sépase que está al borde de un problema. You could be doing things on the low, but let me tell you, you Porque are de in a un problem. momento a otro el Espíritu Santo puede sacar todo a la luz. In a minute or another, the Holy Spirit takes that out to light. Pero pastor, ¿cómo va a ser? Pastor, how can that be? Oh, sí. Oh, yes. Oh, sí. Oh, yes. En la Biblia In the Bible, hubo un hombre there was a man que creía que iba a engañar a Dios también. that he thought that he was going to deceive God as well. Ustedes se acuerdan, se habla mucho de él. And they speak a lot of him. Y él escondió todo, todo estaba normal. And he hid everything. Y Saúl, qué bueno que hiciste todo, ¿verdad? Sí. And King Saul, you did everything, of course.
Saúl tipifica en la Biblia Saul al miembro de la iglesia in the Bible, the man or woman in the church, o al pastor that the pastor que está dirigiendo una iglesia, that's directing the church, que Dios le ha dicho en su palabra cómo tiene que dirigir la iglesia, that God has said in His Word the way the church needs y to empieza a walk, decirle a la iglesia, esto no es nada, lo puedes hacer. and they start to tell the church, this is Esto nothing, tampoco es nada, lo puedes this hacer. is nothing, you can do it. Y qué bendición que tengo mucho. Oh, what a blessing that I have a lot. Y acá que pasa por la calle, ven para que cantes un corito. And that person that comes from the street, come and sing a Y song. así quieren dirigir la iglesia y después dicen, oh, tengo de they're- todo, tengo mucho. And they want to direct the church like that and say, Y wow, I have a mira lot. qué megatemplo tengo. Oh, wow, look at the big church I got. Qué bueno, Saúl, que estás haciendo las cosas así. Good Saul, you're doing things easy. Pero ¿y qué bramido de animales son estos que yo oigo? But what's this hearing of A Saúl se le animals olvidó I hear? se le olvidó a Saúl que el espíritu tiene ojos. He forgot that the Spirit has eyes. Porque hay gente que enseña que el Espíritu Santo y que es un soplo. Because there's people that they teach El that the Holy Espíritu Spirit Santo is dice a la wind. Biblia que es la tercera The Bible persona. says He's the third part of the Trinity. Y ese bramido que yo oigo, And what's that? porque Hearing si of mi mente no es animals infiel, I que yo estoy hear. viejito, Because even though I'm kind of old, pero a ti lo que te dijeron era que matara a todo. but you were told to kill everything. A ti no se te dijo que escuchara la voz de la gente. They didn't tell you to hear the voice of the A people. ti como líder de Israel You te as dijeron que leader matara of todo. Israel were told to kill everything. Ah, no, fueron la gente, ¿ves? Oh no, wait, it was the people. Pero es que yo no te puse para dirigir como la I gente didn't quiere. tell you to do what the people La obra said. de Dios hay que dirigirla como la Biblia dice. The church has to be directed the way God says. ¿Sabe lo que Dios le dijo? That's what God said. Locamente asobrado. You have done a crazy thing. Porque el Señor ha quitado el reinado de tu mano Because God took the kingdom from your y se hand lo ha dado a alguien mejor que tú. and put it to someone better Tú than sabes you. el problema que están esa gente que son liberales. You know the problem of the people that they're liberal? Perdone que yo sea tan explícito porque ya me I'm dicen sorry that radical, I'm being pero so explicit. esa es mi manera de hablar. But that is my way of speaking. Porque yo soy de la parte este de Puerto Rico donde el Because sol, I am the east el part of sol es Puerto caliente Rico. allí en Fajardo. Where it's very hot in my city. Y nosotros, lo que es el dominicano y el puertorriqueño, somos bien directos. And the Dominican and Puerto Rican people are very direct. La iglesia The church está en un proceso de santificación progresiva. is in a place of progressive sanctification. Algo progresivo, todos los días. Ayer fui de esta Something manera, pero el progressive. próximo día soy de esta Today I manera. was this, Y el and próximo tomorrow día I de will esta be there. manera. And then after that I will be in another place. La santificación progresiva nos va llevando en santificación a una dimensión mayor cada día. Our progress of sanctification will take us to a higher place every day. Entonces, si la santificación es progresiva, So if the sanctification is quien, progressive, quien hace el progreso de la santificación en la vida del creyente the one that makes that progress in the es life la of a rectitud y la Christian obediencia a la palabra de Dios. is the obedience to the walk of Porque to the cuando Bible. usted obedece lo que la Biblia dice Because when you obey what the y Bible es says, obediente a Dios, and you are obedient entonces to el God, Espíritu de Dios se manifiesta en usted. then the Spirit of God Y will todas manifest aquellas in cosas you. que no sirven, el Espíritu Santo las va sacando de su And vida. all the things that are no good, God takes them out. Pero entonces estas iglesias, But then these churches, miren hermano, lo primero que dicen es que eso de estarle prohibiendo a la gente cosas my brethren, the first thing that they're saying is all the things como los about ministros radicales de antes, the prohibiting things as the pastors of the está old. fuera de contexto. That's out of context. Y el problema que tenemos hoy día es que los And the problem that we have predicadores today de hoy han estudiado tanto Is that the preachers of today have studied so much que se ha convertido como el mismo sistema de los líderes gubernamentales que cogen para una posición en el gobierno. that it's become political. ¿Sabe por qué esa gente atraen la gente? Do you know why people attract those Cuando un people? político empieza a hablar como el presidente When de a Estados Unidos, politician ¿qué starts to oratoria speak, tiene? And he has such Como que good cuando le empieza a oratory, hablar a usted, le lava el cerebro y lo atrae. he washes your brain and he brings you in. Pues ese palabrero primero tuvo que estudiar lo que se llama ciencias políticas. So first he had to study political science. Le enseñan a cómo atraer la gente por lo que And hablan. they show you how to bring people in with Entonces, your hay word. predicadores hoy día que se van a las They're universidades. preachers today, they go to universities. Entonces,
vamos a dar este vocablo, el pobre pastor que no ha estudiado mucho, And the poor pastor that hasn't gone to the university no tiene la misma oratoria, doesn't speak y ellos quite as well, inventan un sinnúmero de palabras que uno no entiende and they make all these words that you don't even para tratar de understand them, refutar la santidad que hay to que try vivir, to como dice la refute the Biblia. holiness that God says to live in Pero His no word. importa dónde se oculte la palabra, But it doesn't matter el what you Dios put del the word. cielo conoce todos los idiomas, The God knows conoce all todas las languages, palabras, knows all y lo languages. único que mi Biblia dice es que sin And santidad what the Bible says, nadie without va a holiness, poder ver a Dios. you will not see God. A mí me dijeron una vez, o le dijeron a alguien, tú verás cómo se le va a vaciar la iglesia. One time someone was told that this church, everyone was going to leave. Pero esa crítica no trabajó porque miren, But that criticism, I don't think it worked, because look, porque aunque hay mucha gente que no respeta la Biblia, because even if there are many people that don't respect yo the quiero Bible, decir para que esta casa quede clara al que la vea, let me just say this to que be aquí clear, en la ciudad de Nueva York that here in the New York y City, en el condado del Bronx, in the county of Bronx, todavía hay gente que ayunan, there are people todavía hay that gente que adoran, there's still people todavía hay that gente pray, que buscan a Dios, that they look for God, todavía hay gente que no vende en la viña, that they do not todavía hay gente sell their que cree en el evangelio puro, that they believe todavía hay in gente que cree en el evangelio de santidad. in the law of holiness, Somos nosotros. and that's us. Y hay muchas congregaciones por ahí que viven en la santidad de Dios. And there's many people that live in the No holiness somos of God. mega iglesia, We are not a mega church, pero tampoco descarto en la fe la esperanza but we are not deficient in de que faith un día Dios en esta esquina that one day God in this nos corner tenga una iglesia grande, will give us a big un church, building grande. a big building. Dios es poderoso para hacer, God is powerful para to que do las it. futuras generaciones For the future puedan llegar generations a este lugar can come to this y place sentir la gloria de Dios, and feel the glory no para of ver la God mundanalidad del diablo, and take out the sino devil para ver la gloria de Dios to see God. manifestada en medio del templo. To Yo estoy orando a Dios por eso. I'm praying for that. Yo sé que nuestro Dios lo va a hacer, I know that my God will do it. sea hoy, sea mañana. Let it be today, let it be tomorrow. Nosotros seguimos orando y trabajando. We pray and we work. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por la profecía, Thank God for prophecy. porque esa profecía, Because that prophecy, cuando yo tenía 19 años, when I was 19, la voz de la profecía sonó en los labios de un evangelista americano the voice of the prophecy came through an American y le preacher dijo a mi pastor, and told my pastor, cuando aquello yo era como él así. ¿Qué edad at tú that tienes point ahora? in time, 19, mira, 19. Yo era un jovencito como él así I sentado was en la- like a young man siempre right en la there, segunda banca. sitting there in the second pew. Y qué casualidad que coincidía porque mi esposa se sentaba en la segunda banca en las damas. And his wife sat in the second pew on the other side. Y ese señor le dijo a mi pastor, ese jovencito que está ahí, And that man told my pastor, you see that young man enséñelo there? porque es un ministro mío, dice Jehová. Teach him because he is my minister, God says. 19 años sin saber buscar la Biblia todavía. 19 years old, I didn't even know how to search Oh, for the Bible. pero el Dios nuestro sabe todas las cosas. But our God knows all things. Usted entró por esas puertas y lo trajo Dios a la Now iglesia you came aquí. through those doors and God brought you here. Usted está sentado aquí cómodo. And you're sitting here comfortable. Acomódese bien y dígale, diablo, de aquí tú no me Get sacas a even mí. more comfortable and say, Satan, you're not taking me out of here. Yo estoy sentado I am sitting donde me trajo el Dios de propósito. where God of a purpose brought me. Y este propósito que Dios tiene conmigo, And this purpose that he has, tú no me lo vas a desviar. you are not going to Si take me me tiran out. por la puerta, me subo por la If you ventana. take me out to the door, I'm coming Pero to de the aquí window. el único que me saca es Dios cuando me lleve al The only ministerio. person that takes me out is God. ¡Oh, Give me a ministry. gloria! Gracias a Dios por la profecía. Thank God for prophecy. La profecía The prophecy revela todas las cosas. reveals all things. Cuando habla, When it speaks, arréglate mi siervo, estás mal. fix yourself, my servant, you are wrong.
Cuando tú estás mal, Dios no te pasa la mano. When you're wrong, God does not pat you down. Porque la profecía para el que está mal es yodo. Because the prophecy for the one that's wrong, that's like mud. Te arde y te duele, pero te sana. It's like it heals you. No, mi hijo, te gusta el mundo, vas al teatro. Oh, you like the world. You like to go to the movies. Eso no es nada, eso son boberías. That's nothing. ¿Qué le parece? Pero pastor, mi problema es que fumo todavía eso. But pastor, my problem is Poco a that poco I lo va still dejando. smoke. Oh, don't worry, that's nothing. Pastor, lo que pasa es que tengo 2 novias. Poco a poco deja The una. problem is that I have 2 girlfriends. Well, then just leave one. Y llegas al culto de oración fumando 2 novias. And you go to the service and you're smoking with 2 girlfriends. Y tu pobre esposita confiando en ti, tú con 2 novias por fuera. Your poor wife Y llegas al culto. thinking about you and you're cheating on her. You get to the service. Pero el Espíritu de Dios tiene ojos. But the Holy Spirit has eyes. Y si te pasa como mi suegro. And maybe it's like what happened to my father-in-law. Mi suegra se llamaba Clotilde Padilla, ya está con el Señor. My mother-in-law already passed on. Y a mi suegro le gustaba la lucha libre. And my father-in-law, he liked wrestling. Y llamaba a mi suegra del trabajo. And he called my mother-in-law Vete adelante para la iglesia que después yo te recojo. and say, go on to church because then Que voy later a on salir I'm going to tarde. pick you up. I'm going to come out late. No iba a salir tarde nada. ¿Sabe para qué He era? wasn't coming out late. Que a las 7 empezaba la lucha libre. You know what it was? It was 7 o'clock. He wanted to see wrestling. Y él se sentaba a ver lucha libre hasta las 10. And he would sit down to watch wrestling until 10 o'clock. Así es que si tú no vienes los lunes al culto de oración y es por ver la novelita. So if you don't come to the service on Monday, it's because of the soap opera. Pastor, era que estaba tan mal de la espalda. Pastor, that my back hurt. Alaba. Y un día mi suegro, pues le dijo And lo one day my mismo a mi father-in-law- suegra tremenda sierva del Señor, una mujer de My oración mother-in-law was a calladita tremendous siempre. servant of God. Y le dieron las 10. And 10 o'clock came by. Es la hora que se acabó el culto, voy a buscar la clota. Oh, that's the time that the service finishes. Let me Y go el get culto her. no se había terminado. And the service hadn't finished. Y mi suegro entró a la iglesia. And my father-in-law came into the church. Oye bien. Listen carefully. Y entró calladito y se hincó. And he came in quietly and he got on his knees. Nadie me ve. No one saw me. Alaba, Señor, gracias. Thank you, God. Gracias porque llegué a tu casa. Thank you, God, because I came Después to que your viste a temple. Antonino Roca romperle la vida a otro. Alaba. Y él era tan fanático que se sentaba frente a la pantalla. And he was so fanatical that he would go in front of the TV. Y usted le veía echándose él mismo las llaves que se echaban allá en la pantalla y terminaba todo virado al frente de And he la would imitate what the wrestlers would do. Pero esa noche But that night, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. the Spirit of God was moving. Y de pronto usa una profeta y le dice, ¡Silo! And the prophet called him. ¡Mentiroso! Said, you liar. Oh. Después que viste la lucha libre, After you saw the wrestling ahora match, te atreves a postrarte delante de mi now you presencia. come prostrated before me. Pasa al frente. Come to the front. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Do you know Tenga why I'm telling you cuidado. this? Be El careful. Espíritu de Dios tiene ojos. The Spirit of God has eyes. Ponle ese tema el Espíritu de Dios tiene ojos. Remember, my brethren, the Spirit of God has eyes. Con Dios no se juega. You don't play with God. Esta iglesia This church, cada miembro es templo del Espíritu Santo. every member is a temple of the Holy Y Spirit. si es templo del Espíritu Santo, And if you're a temple of the Holy es un Spirit, cuerpo limpio.
then your body needs to be clean. El pueblo de Dios no se contamina con nada. The people of God don't contaminate Eso es lo que la themselves. gente tiene que That's what entender. people need to Hay gente que le understand. sirve a Dios como There quiera. are people that serve God Se the way they visten want como to, quiera, dress the way they want hablan to. como speak quiera, the way they want pero to. esto no es así. But that's not El the way it pueblo is. de Dios tiene límites y The metas people que of Dios ha God have establecido. limits. Señor, los sacerdotes que iban al altar The priests that would tenían come que to ir the vestidos altar, como Dios los mandaba. they needed to come dressed as God would tell them. Puerto Rico van con pantalones de leather Puerto Rico, they go with leather pants y guantes de leather en el altar and predicar. leather gloves on the altar. Contumaces, vanagloriosos, Vain. solamente con la palabra de la oratoria que aprendieron en la universidad, pero no hay unción ni poder. Only with what the word Y is. aún si hubiera milagro, And if there was a miracle, sépalo bien claro, let it be known clearly que el mover del Espíritu Santo en la iglesia y los milagros that the move of the Spirit and no the miracles verifica la santidad del predicador. does not take the it's not because of the holiness of the preacher. Por eso es que la gente está dando a engañar, que líderes que andan como quiera. There are people that they're being deceived by leaders that are walking the way they want. Usted siga al que anda en la santidad de Dios. You follow the one that is walking in holiness before the Lord. Aleluya. Dios se lo estableció al pueblo y lo ha establecido en la iglesia. And God established it to the people and He established it to the church. Terminamos con esto. We're going to conclude with this. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Now therefore there is no condemnation for those that walk in Christ Jesus, Los que no andan conforme a la carne, that are not walking conforming to the flesh, sino conforme al Espíritu. but conforming to the Spirit. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Because the law of the Jesús Spirit in Christ Jesus me ha librado de la ley del pecado has liberated me from the law of sin y de la muerte. and of death. Usted no puede seguir viviendo bajo las pasiones desordenadas You cannot keep on living under the y las passion manifestaciones carnales que vivía and the antes. carnal passions that you had Ahora before. usted es nueva criatura You are a new y creature. ahora usted vive para agradar a Jesucristo. And now you live to En la please nueva ley Christ. que Él ha puesto dentro de usted, la del And the new Espíritu. law that He has within you, Su the cuerpo es Spirit. templo del Espíritu Santo. Your body is temple No of the obedezca Holy su Spirit. cuerpo en la concupiscencia. Don't put your body, Obedezca su cuerpo a través de la dirección del Espíritu. put it in the direction of the Spirit. Agradar a Dios. So please Christ. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta God bless you tarde. and God keep you. Aleluya.